Hola, buenos días a todos. Vamos a ver en esta ocasión el cuarto tema, titulado Organización Política y Espacio Geográfico. Ya sabéis que estamos a punto de terminar de revisar el temario de la segunda evaluación. Y bueno, pues empezamos en la página 91, que es donde comienza este tema. Vamos a revisar un poquito el primer punto, la organización política de las sociedades. Como veis, cualquier tipo de agrupación humana necesita de una mínima organización, ¿vale? Para poder pues conseguir los objetivos, la permanencia como organización, ¿no? Como tal. Incluso existen ciertas especies, como las abejas, por ejemplo, que nos dice aquí el temario, que presentan, pese a ser sociedades naturales, una cierta configuración política, jerárquica, mejor dicho, ¿no? Bueno, la sociedad política humana ha evolucionado desde las primitivas organizaciones tribales hasta la actual denominada Estado. Las formas de organización... Oh, se nos ha pasado la diapositiva. Ahí. Las formas de organización sociopolíticas previas a esa última fase de Estado se establecen en un principio de modo no jerárquico, ¿vale? Posteriormente ya surge la figura del jefe, comienza a establecerse la jerarquía y por último la especialización y la solidaridad orgánica, es decir, una sociedad política en toda regla. Vale, ahora sí tenemos la diapositiva correcta en pantalla. Bien, en la sociedad moderna el Estado garantiza la seguridad del individuo y sus posesiones y además delimita las libertades individuales, ¿vale? Determinando derechos y también deberes. Es decir, que el poder político organiza un cierto orden y lo garantiza además en la vida social. Hoy las sociedades desarrolladas han alcanzado un nivel de complejidad que necesita de un no menos complejo sistema político, lo que solemos decir burocracia, ¿no? Esa intrincada red de sistemas que intentan regir en diferentes órdenes, ¿no? En diferentes órdenes políticos, a diferentes niveles, estatal, comunitario, local, etcétera, y al final, pues eso, es todo un entramado complejo y lo que da lugar a un sistema de gobierno y de política muy complejo. Hay diferentes regímenes políticos. Como régimen político entendemos régimen de gobierno, sistema de gobierno, modelo de gobierno, etcétera. Son algunas de las diversas maneras de nombrar lo que es un concepto esencial de la ciencia política y de la teoría del Estado. Hace referencia al modelo de organización del poder que adopta un Estado en función de la relación que hay entre los distintos poderes, de cómo se relacionan, de cómo se distribuyen ese poder y esas reglas, ¿no? de cada ámbito. Los modelos políticos van variando de un estado a otro y de una época histórica a otra. En la actualidad podemos distinguir dos grandes grupos, los democráticos y los no democráticos. ¿Vale? Los regímenes no democráticos se caracterizan porque el ejercicio del poder se realiza de forma monopolista, o sea, sin límites, sin control. Ya lo realice una persona o un grupo de personas, ¿vale? Aquí hablamos de los antecedentes históricos que tenemos, de, las dictaduras militares, los regímenes autoritarios populistas, la teocracia incluso, es un concepto que también os explicamos y que sería muy interesante que lo revisarais, ¿vale? Por otro lado tenemos las democracias, los principios democráticos, la página 93, donde democracia se entiende como una forma de organización de grupos de personas cuya característica principal es que la titularidad del poder reside en la totalidad de los miembros, en este caso de los miembros de la sociedad, ¿vale? De acuerdo con lo explicado, vamos a presentar ahora los principios democráticos fundamentales. Los enumeramos, ¿vale?, para que los leáis en casa tranquilamente y los estudiéis un poquito. El primero, la soberanía popular. La igualdad también, jurídica y política. El siguiente, el Estado soberano, constitucional y democrático. La división de poderes, ya sabéis, en poder ejecutivo, legislativo y judicial. También los derechos individuales serían otros de esos principios. La tolerancia. Y bueno, si ello es así, la aceptación de los otros, de los que piensan distinto, como decimos aquí, tienen otros intereses y se agrupan para hacerlos valer. Esa es una de las condiciones fundamentales de la democracia y que por eso resaltamos aquí. Todos estos principios que hemos comentado son comunes frente a la forma de Estado constituido, sea república, sea monarquía parlamentaria, y se basan en los principios liberales que han surgido tras las revoluciones, sobre todo norteamericana y francesa del siglo XVIII. Bueno, os hablamos también de la socialdemocracia y de los miembros de la Internacional Socialista. En fin, lo reviséis todo un poquito, pero sobre todo nos quedamos con lo que os ponemos en las diapositivas. Bueno, hay tres grandes áreas geopolíticas. Podemos definir la geopolítica como la ciencia, estoy en la página 96 ya,
que a través de la geografía política y la geografía descriptiva y la historia estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos. Bueno, es un poco enrevesado, pero vamos, que lo que se hace es estudiar la historia y explicar a través de esa historia, pues un poco la causalidad, es decir, las causas de lo que actualmente vivimos, ¿vale? Como zonas específicamente geoeconómicas citaremos a las grandes potencias, los Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea, Japón y su entorno del Oriente Lejano y los países emergentes como Rusia, China, la India o Brasil. Bueno, aquí os explicamos un poquito cómo llegamos al significado de geopolítico, os hablan de las áreas culturales. Bueno, son conceptos que podéis entender fácilmente y que nos vamos a quedar con este último de áreas culturales que se definen como zonas o regiones pobladas por grupos de personas que comparten un número significativo de actividades culturales, ¿vale? Como principal división de estas áreas principales, de estas áreas culturales, encontramos, por ejemplo, el idioma y la religión. Como datos diremos que el idioma más hablado del mundo es el chino por número de habitantes, ¿vale? Por su influencia, por ejemplo, es el inglés. Y en cuanto a la religión, diremos que las creencias religiosas ocupan un gran lugar, un lugar predominante dentro de la cultura mundial. Por ejemplo, el cristianismo, con sus diferentes vertientes, es una de las que más personas ocupa dentro del mundo, es de las que más personas profesa dentro del mundo. El budismo o hinduismo, aunque está a escala geográfica menor, la India y China, también es muy importante. La otra tercera religión básica sería el Islam, que bueno, pues son las que predominan en el planeta, ¿vale? Estas tres. Vamos a hablar ahora de la Unión Europea. Es una comunidad política, como sabéis, de derecho, nacida para propiciar y acoger la integración y el gobierno en común de los pueblos y estados de Europa. No os vamos a pedir nunca que defináis la Unión Europea, porque, bueno, pero sí que sepáis, por lo menos, explicar con vuestras palabras lo que hace y por qué se creó y demás, ¿vale? Se creó, como vemos en el temario, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Se creó precisamente para que no volviera a darse una situación como la que se dio en aquel momento, ¿vale? Para propiciar la paz, sobre todo en Europa y a través de Europa en el mundo. Os contamos un poquito cómo es la historia de nuestra organización y como dato resaltaremos el párrafo en el que nos cuenta que en cuanto a la organización política y administrativa actual, el gobierno de la Unión Europea ha oscilado entre el modelo de conferencia intergubernamental, donde los estados conservan el conjunto de sus peticiones, y el modelo supranacional, donde una parte de la soberanía de los estados es la que es delegada a la Unión. Del mismo modo, destacamos que la Unión utiliza un modelo de gobierno híbrido donde el Consejo de la Unión Europea es el representante de los estados. Las decisiones no requieren unanimidad, los votos de cada estado son ponderados según el peso demográfico, por eso entenderéis que algunos siempre tienen más peso que otros. Y el Parlamento Europeo, que es el otro modelo de gobierno, como única institución europea elegida por sufragio universal. Esta es la que representará a los ciudadanos. Bien, vamos a seguir viendo el siguiente punto. Bueno, antes del punto que tenemos en pantalla, veis que vienen los Estados miembros, los partidos políticos europeos, cómo funcionan las instituciones, os hablamos de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, y por último vamos a centrarnos en España, el papel de España en la Unión Europea. Tras salvar el último obstáculo agrario español en el 85, se formó el Tratado de Adhesión, por el cual España se integraba de pleno derecho como el 11º Estado por aquel momento de la Comunidad Económica Europea a partir del 1 de enero del 86. La entrada de España en la Comunidad Europea tuvo como contrapartida, a los ojos de muchos historiadores, la entrada en la OTAN, es decir, dentro del operativo de defensa occidental frente al del Este. España, tras décadas de aislamiento al respecto, se alineaba no solo económicamente, sino militarmente, que eso también es muy llamativo. Bien, vamos a ver ahora la organización política y administrativa en España. El Estado español, como sabéis, es un país soberano miembro de la Unión Europea, como hemos dicho, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. España se constituye en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autonómicas, que son Ceuta y Melilla. Esta estructura se recoge dentro de la Constitución española del 78, en el artículo 2. Cada comunidad autónoma, a su vez, estará regida por un estatuto de autonomía, que viene a ser similar a una constitución, pero de carácter regional. Las competencias son materias de gobierno asumidas por las comunidades autónomas. Por ejemplo, las competencias en educación o en sanidad están transferidas del Estado a las comunidades. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son las comunidades las que se encargan
de gestionar de acuerdo con las directrices marcadas desde la plataforma estatal, pues son las que, digamos, rigen y se ordenan dentro de esas materias, ¿vale? De educación y de sanidad, por ejemplo. Bueno, con esto habríamos terminado nuestro temario y hemos terminado de verlo. Solo nos queda, y como tenéis aquí en la página 106, que repaséis bastante bien nuestro mapa político, que es el que se refiere únicamente a la división en comunidades y autonomías, ¿vale? Entonces, pues eso, lo repasamos porque en el examen siempre aparece, no solo en el de la evaluación, sino en el del final. Es fundamental que cuando uno acaba el nivel 1 de la ESO, pues sepa perfectamente dónde están ubicadas las provincias y las comunidades que se le preguntan en el examen. Así que esto es seguro pregunta de examen, si no ahora, en junio, y si no es de una manera de otra. Vale, bueno, con esto hemos terminado la tutoría. En el siguiente temario, el siguiente día, tendremos el último temario, que es el tema 5. Y bueno, hasta entonces hacéis los ejercicios de autoevaluación y todas las dudas que tengáis me las podéis consultar. Muchas gracias. Qué fácil se ve de fuera.